Recordemos que toda la información probabilística de un vector aleatorio unidimensional se encuentra en la función de distribución conjunta, que se define de esta manera, es decir, cualquier cálculo de probabilidades en relación con este vector aleatorio se puede realizar en términos de esta función de distribución conjunta. Ahora, podemos recuperar las funciones de distribución marginales univariadas simplemente aplicando o evaluando la función de distribución conjunta de más infinito en todas sus entradas, excepto en aquella de la cual queremos obtener su marginal. Y en este caso, bueno, cada una de las marginales univariadas tiene necesariamente un rango que contiene al menos al 0 y al 1 y que es algún subconjunto del intervalo cerrado 0,1. En un caso extremo podría ser todo el intervalo 0,1. Cuando puede darse este caso, por ejemplo, en el caso de variables aleatorias continuas, ahí sí el rango va a ser todo el intervalo cerrado 0,1. Pero si solo conocemos las marginales univariadas, no tenemos suficiente información para reconstruir la función de distribución conjunta, ¿no? Es decir, de aquí para acá sí, pero dadas las marginales univariadas no podemos reconstruir la conjunta. Entonces, ¿en dónde se perdió esa información? Bueno, Sklar demostró en 1959 que existe una única función que vamos a denotar S con este dominio y que representa justamente esa relación funcional entre la función de distribución conjunta y sus marginales univariadas. Y como las marginales univariadas solo explican el comportamiento individual de cada variable aleatoria, luego entonces toda la información acerca de la dependencia entre las variables está en esta función S, ¿no? Tenemos dos casos principales. Una cuando el dominio de S es exactamente todo el hipercubo unitario, que es cuando todas las variables aleatorias son continuas, y en ese caso se les llama función cópula y es el caso más estudiado por mucho. Pero en el caso de que al menos una de las variables no sea continua, entonces ya el dominio de S pues va a ser algún subconjunto propio del hipercubo unitario y en este caso se le llama función subcópula, que es lo que nos ocupa el día de hoy. Ahora recordemos también que las variables aleatorias de un vector aleatorio son independientes si y solo si la función de distribución conjunta puede escribirse como el producto de sus marginales univariadas. Entonces, esto a la luz del teorema de Sklar implica que necesariamente esa relación funcional, que está garantizada por dicho teorema, pues tiene que ser igual al producto de sus argumentos, ¿no? A esta cópula o subcópula, digo, puede estar definida en todo el hipercubo unitario o podemos restringirla a algún subconjunto propio. Se le conoce como cópula o subcópula producto o incluso a veces se le llama de independencia por justamente lo que representa, ¿no? Y bueno, las cotas de Fréchet-Hebdin, que ya habían sido demostradas antes del teorema de Sklar para funciones de distribución conjunta, pues es muy fácil por medio del teorema de Sklar identificar quiénes son esas cotas. Les vamos a llamar W a la inferior, M a la superior. Y que bueno, en el caso de M cumple con ser una función cópula. La cota inferior solo es cópula en dimensión 2. En dimensiones mayores a 2 deja de ser cópula, pero sigue siendo la mejor cota inferior posible. Como mencioné, pues casi todo el estudio de cópulas pues, se basa justamente en variables aleatorias continuas, medidas de dependencia para variables aleatorias continuas. Pero cuando una o más variables involucradas ya no son continuas, pues no hay tanta información como el caso continuo. Esa es la razón por la cual en 2017 me di la tarea de proponer una medida de dependencia, pero basada en subcópulas, ¿no? Que básicamente es calcular la diferencia de estos dos supremos, ¿no? Y luego estandarizar esa diferencia entre la máxima diferencia que se puede dar con las cotas. Y entonces esto, bueno, tiene una serie de propiedades, está entre -1 y 1 y nos da una idea del grado de dependencia de las variables aleatorias que participan o que quedan representadas en su dependencia por una subcópula S en este caso. Vamos al caso de la Bernoulli bivariada. En el caso de la Bernoulli bivariada, supongamos que
la probabilidad del 0 va a ser teta r por simplicidad. Típicamente el parámetro es igual a la probabilidad del 1, pero pues es equivalente, ¿no? Entonces tenemos dos Bernoullis bivariadas, cada una con su parámetro teta 1, teta 2. La función de distribución queda de esta forma, univariada para cada variable, ¿no? Entonces, el rango de esta función, pues por ser una variable aleatoria discreta, pues es una función escalonada. Empieza en 0, de repente da un brinco a teta r, justo en el 0, y luego cuando llega al 1, pues ya acumula toda la probabilidad y vale 1. Ese es el rango de cada una de las marginales, ¿no? Entonces, por lo que vimos del teorema de Stark, pues eso implica que el dominio de la subcópula subyacente pues es de esta forma. Y entonces tenemos 9 puntos distintos, 3 por 3, 9, en donde hay que definir o encontrar el valor de la subcópula. En este caso, varios casos van a ser ceros, ¿no? Digamos en la frontera, todos las subcópulas valen lo mismo. Entonces realmente solo hay algunos pocos puntos en los que hay que definirla. Y surge este punto que es justamente el que describe la dependencia entre las dos variables, ¿no? Que realmente coincidiría con la probabilidad de que x1 sea igual a 0 y que x2 sea igual a 0. Entonces hay un parámetro de dependencia, dos parámetros marginales en este caso, ¿no? Las cotas de Frechet-Heffding se verían así, en términos de teta 1, teta 2. Entonces esto ya nos habla de una relación del parámetro de dependencia que queda acotado por estas expresiones que involucran a los parámetros de las marginales. Aunque esto finalmente representa una probabilidad, pero no puede abarcar todo el 0, ¿no? Porque sería incompatible, ¿no? Aquí tengo una gráfica en la que muestro los dos escenarios, ¿no? En el primer caso, si ya las marginales están dadas, le estoy llamando teta 1 y teta 2 estrella, pues es fácil hacer esta construcción y ver que todo el conjunto de valores, es decir, este máximo menor o igual que este mínimo, es justamente este rango de valores y bueno, geométricamente así se obtendría. Si por el contrario lo que está dado es el parámetro de dependencia, ¿qué conjunto de valores pueden tomar teta 1 o teta 2? Pues es la región que está aquí en rojo. Todo se deduce inmediatamente a partir de la definición de subcópula y de analizar las cotas de Frechet-Heffding en este caso específico. Y aplicando la medida de dependencia que propuse en 2017, pues así quedaría esta medida de dependencia, dependiendo si teta 1 o 2, o sea, el parámetro de dependencia está por arriba del producto de los parámetros marginales o va por abajo. En este caso, esto no es totalmente general para esta medida, pero para el caso de la Bernoulli bivariada, vale 0 si y solo si tenemos independencia. Ahora, en el caso de la Bernoulli trivariada, pues es muy similar, ¿no? Suponemos ahora tenemos 3 marginales, cada uno con parámetro teta sub r, la probabilidad del 0, ¿no? Entonces, las funciones de distribución marginales son las mismas, el rango es el mismo, solo que, bueno, ahora el dominio de la subcópula subyacente pues va a ser este producto cartesiano, que estamos hablando de 27 valores distintos, ¿no? 3 al cubo, pero en muchos casos va a haber ceros o unos, ¿no? Y entonces aquí vemos que nos surgen 3 parámetros de dependencia bivariada y un parámetro de dependencia trivariada, ¿no? Entonces tenemos ya 2 órdenes de dependencia, por pares y por la terna completa en este caso, ¿no? Ahora que aplicamos las cotas de Frechet-Heffding, pues sigue siendo válida las cotas para el caso de los parámetros por pares, ¿no? Que tenemos 3 de ellos, ¿no? Pero también el parámetro trivariado de dependencia pues debe de cumplir con las cotas de Frechet-Heffding. Pero también ahora ya esta cota ya no es la mejor posible porque podríamos, esto por ejemplo, esta desigualdad es válida en general y entonces ya se vuelve muy complicado el análisis de las restricciones, qué valores puede tomar los distintos parámetros de dependencia. Entonces para resolver este problema, lo que hacemos es trabajar con las probabilidades puntuales, ¿no? de cada vector trivariado Bernoulli y los podemos expresar en términos de los parámetros de dependencia, ¿no? Entonces un sencillo ejercicio de probabilidad, ver que esto se cumple y luego resolver este sistema de ecuaciones en términos de los parámetros, ¿no? Que bueno, es un ejercicio muy sencillo, demostrar que
tanto el parámetro trivariado como los parámetros de dependencia bivariada pues quedan en términos de estas de las probabilidades puntuales, ¿no? Esto nos da un sencillo algoritmo para simular, por ejemplo, a partir de la Bernoulli trivariada, pues escoges la probabilidad del 0,00, ¿no? Eso lo tomas como el parámetro de dependencia trivariado, luego vas por los parámetros de dependencia bivariados, ¿no? Nada más cuidando, escoger los valores que tú quieras, pero cuidando que esto se cumpla, y luego hasta el último, los parámetros de dependencia univariados, cuidando que se cumpla esa restricción, y ya con esto, bueno, y faltaría un último parámetro, pero eso va a ser uno menos la suma de los otros parámetros, ¿no? Entonces ya con esto podemos definir una Bernoulli trivariada, calcular sus dependencias ahora por pares, ¿no? Y la dependencia trivariada, ¿no? Y bueno, la idea es análoga, ya de aquí se ve que podemos extenderlo a más dimensiones. En el caso de Bernoulli multivariada, pues tendríamos 2 a la n parámetros. Podemos pensar que pues estos son secuencias de ceros y unos, entonces es como tener números binarios o equivalente a números binarios, por eso es que tendríamos 2 a la n parámetros, ¿no? Entonces hacemos justamente esa identificación con el sistema binario. Entonces en lugar de estar trabajando con vectores n-dimensionales de ceros y 1, los vemos como números binarios y los etiquetamos con los enteros del 0, 1 hasta el 2 a la n-1. Entonces el vector de parámetros sería de esta forma y el P0 pues podría ser 1 menos la suma de todos los demás parámetros, ¿no? Y pues dada una muestra observada de un vector aleatorio Bernoulli multivariado, digamos una muestra de tamaño m, que le voy a denotar d, ¿no? Entonces pues podemos calcular la función de verosimilitud de una manera usual, ¿no? Y bueno, pues de ahí es fácil identificar que una familia conjugada para esta función de verosimilitud pues es el modelo Dirichlet de dimensión 2 a la n-1, donde los parámetros alfa son parámetros a priori, ¿no? Que se pueden calibrar con información a priori, y los parámetros nr pues son información de la muestra, ¿no? Entonces ya teniendo identificado un modelo, pues si queremos hacer cálculos o inferencias sobre los parámetros de todos los órdenes, ¿no? Pues como tenemos que hacer este cálculo, por ejemplo, para un parámetro que incluye a ciertos subíndices de ciertas variables, tenemos que hacer esta suma múltiple, pero si podemos simular a partir de una Dirichlet, pues entonces podemos calcular esto y tener simulaciones y aproximar vía simulación la distribución de cualquier parámetro de cualquier orden, y lo mismo para las dependencias por pares, por ternas, por cuartetas, quintetas, etc., ¿no? Voy a presentar rápidamente un caso de aplicación a datos de COVID-19 en México. Solo considero el primer año porque durante todo el primer año de la pandemia en México pues no hubo acceso a vacunas, entonces pues todos estuvieron expuestos a la misma situación de desprotección en todas las edades, bajo todas las situaciones. En la base de datos de la Secretaría de Salud hay 2.15 millones de casos positivos de los que fueron debidamente registrados en el sistema de salud. Yo aquí analicé 15 variables que se consideraban relevantes según los especialistas: sexo de la persona, si fue o no hospitalizado, si tenía diabetes o no, puras variables binarias, ¿no? Si tenía EPOC, ¿no? Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, si tenía inmunosupresión, hipertensión, alguna enfermedad cardiovascular, si tenía obesidad, enfermedad renal crónica, tabaquismo y rangos de edad, ¿no? Gente muy joven, ya jóvenes, adultos, así hasta la edad 65 o más, y la variable muerte, que es justamente la que interesaba ver o con qué se relacionaba más, ¿no? Y bueno, esto implicaba una cantidad brutal de parámetros para inferir, ¿no? Muchas dependencias por pares, ¿no? Es una cantidad brutal de parámetros, pero bueno, gracias a un lenguaje de programación tan rápido como Julia, se lo recomiendo mucho, pues fue posible calcularlos en cosa de minutos, las estimaciones puntuales. Y pues vemos que lo que más se asocia a la muerte pues es la variable 2495, que es el estar hospitalizado, EPOC, ¿no? Enfermedad renal crónica, inmunosupresión, ¿no? No la obesidad, no la diabetes, como se llegó a decir. Las dependencias más fuertes ahí están.
Y bueno, pues esto es la información que tengo. Aquí están las referencias. Y por cierto, el código en Julia lo puedes descargar de aquí si quieres reproducir todos los cálculos. Y aquí está un preprint también de lo que se expone. Gracias.